muchos de nosotros nos gusta ir de fiesta, pero a otros les encanta. La cosa es que ya sea que si te gusta o te encanta ir de fiesta, a cualquiera se nos pueden pasar las copas y terminamos emborrachándonos. Embriaguez. Exaltación pasajera producida por la ingestión excesiva de una sustancia. Para explicarlo de una manera más simple, el cerebro está formado en su mayoría por células que se llaman neuronas. Estas liberan químicos que se llaman neurotransmisores, que sirven para transmitir mensajes dentro del mismo cerebro. En la borrachera existen dos neurotransmisores principales: glutamato, que te activa, y GABA, que te entorpece. El alcohol estimula un montón a GABA, lo cual te entorpece, pero también te sueltas, te botas de risa, dices cosas que no deberías y te puedes sentir el más simpático de la fiesta. Pero después de la borrachera viene la cruda. Hablo de cruda porque así se le conoce en México, pero también lo puedes conocer como resaca, como guayabo o como ratón. El nombre médico de la cruda es beisalgia, que viene de beis, que significa malestar posterior al exceso, y algia, que significa dolor. Y básicamente la cruda es eso, lo pésimo que tú puedes llegar a sentir después de una borrachera. Existen un chorro de mitos de por qué da la cruda, pero el más popular es por deshidratación. Y esto es falso. El alcohol sí te deshidrata porque es diurético. Diurético significa que te hace ir a hacer pipí. Por eso te sientes mejor cuando tomas un suero o tomas agua o una bebida deportiva, pero esto no explica la cruda. El segundo mito es que la cruda da cuando se metaboliza el alcohol, porque se forma una sustancia tóxica que se llama acetaldehído. La cosa es que cuando la cruda está en su peor momento, ya no tenemos esta sustancia en el cuerpo. Tercer mito: solamente las bebidas alcohólicas dulces te dan cruda. El azúcar eleva el lactato en el cuerpo, lo que te hace sentir mal, pero no son las únicas bebidas que te dan cruda. Entonces, ¿qué es la cruda? El alcohol hace que nuestras defensas liberen citocinas inflamatorias. Y esto es lo que explica los síntomas de dolor de cabeza, mareo, diarrea, vómito, dolor muscular, fiebre e incluso ansiedad o depresión. Lo malo es que esta inflamación no se quita nada más con un antiinflamatorio, si no nadie nunca tendría cruda. Otra duda súper común es que si la cruda varía dependiendo del tipo de alcohol que tomes. Es decir, entre más corriente es el alcohol, peor es la cruda. Y pues sí, se cree que entre más congéneres tenga una bebida, peor será la cruda. Los niveles de congéneres varían entre cerveza, vodka, vino, whisky y ron. También existen muchos mitos sobre qué hacer y qué no hacer en la cruda. Echarse una chela bien fría. La cerveza tiene alcohol y como ya vimos, el alcohol deshidrata. En la cruda sí estás deshidratado, por lo que tomarte una cerveza te deshidrata aún más. Vomitar en la borrachera para que no me dé cruda. Si vomitas en la borrachera, quiere decir que ya tomaste demasiado. Te va a dar cruda igual. No cometas el error de vomitar y seguir tomando. Si sigues tomando, no te da cruda. Esto es porque sigues borracho, pero la cruda te va a llegar. Debemos de entender que no existe una cura milagrosa para la cruda, sino que depende del organismo de cada persona. Depende del peso, la estatura, si eres hombre, si eres mujer o incluso por la edad. Las mujeres, por ejemplo, generalmente metabolizamos el alcohol más despacio que los hombres, por eso debemos de tomar menos. Consejos: mientras tomas alcohol, no dejes de tomar agua o suero, porque normalmente en la borrachera nadie toma agua y el refresco no hidrata. Cuando estés crudo, hidrátate, ya sea con un suero o con una bebida deportiva. Esto te ayudará a sentirte mucho mejor y descansa.
No existe ningún alimento perfecto que te cure la cruda. Mi recomendación es: no comas alimentos muy irritantes, porque de por sí el alcohol ya irritó el estómago. Mejor come alimentos caseros a cosas procesadas o muy grasosas. Y por último, si ya estás borracho o tus amigos te están diciendo que ya estás hasta las chanclas, ya deja de tomar. Espero que estos tips te motiven a cuidarte. Escribe tus dudas y comentarios abajo y recuerda suscribirte al canal para más GG Tips. Bye.